Hola, ¿qué tal? Te habla tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. En este espacio, una palabra para ti. Quiero que vayas conmigo al libro de Daniel. Vamos a estar leyendo en el capítulo 4, vamos a leer solamente el versículo 35. Daniel 4, versículo 35. ¿Sabes qué? Esta palabra fresca que el Señor tiene para ti y tiene para mí, es exactamente en este momento que el Señor me dice, abre la Biblia y me dice, me da la indicación de este versículo cuando lo veo con mis ojos y lo acabo de leer, lo voy a leer por segunda vez junto contigo. Pero cuando lo leí, estremeció mi corazón y solamente le dije, Señor, ¿qué vas a decir? Pues estas parecen palabras fuertes. Y cuando Dios habla fuerte es porque necesitamos una palabra fuerte. A veces necesitamos consuelo y es seguro que Dios nos dará consuelo, porque Él sabe lo que cada uno de nosotros necesita. Por lo tanto, la palabra es fuerte, pero el mismo Dios que te consuela es el mismo Dios que te da la palabra fuerte. Y a veces no queremos estas temporadas, pero son necesarias en nuestras vidas y algo siempre que Dios va a estar trabajando en nosotros. Por lo tanto, quiero que la leas conmigo y quiero que tu corazón esté totalmente dispuesto. Sea lo que sea que tú le digas, Señor, yo voy a recibir porque es de ti. El Espíritu Santo te dará testimonio de esta palabra porque es de Él, viene de Él y es para ti. Es una palabra para ti. Y siento en mi espíritu algo de un trabajo que el Señor va a empezar a hacer con algunas personas que están escuchando en algunas áreas de su vida. Voy sintiendo en mi espíritu tantas cosas en esta hora que no te la voy a explicar, pero sé que van a ir fluyendo a medida de que el Espíritu Santo me vaya arrojando toda la palabra que tiene para cada uno de nosotros. Lee conmigo. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él, Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Si leíste conmigo, te diste cuenta que cuando yo dije Él y agregué Dios, Dios no está escrito. Pero es importante que tú entiendas que cuando Daniel estaba diciendo esto, se estaba refiriendo a Dios. Él estaba diciendo, Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Fíjate que al final es una pregunta, ¿qué haces? No hay quien le pregunte a Dios, ¿qué hace? ¿Por qué lo hace? Aunque la gente en nuestra libertad de expresión lo hagamos, realmente Dios es soberano en todas las cosas que hace, en su voluntad. Y esto me lleva al Padre Nuestro. ¿Por qué me lleva al Padre Nuestro? Porque muchos de nosotros en el Padre Nuestro decimos que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y aquí está diciendo, y hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Porque a veces hablamos de la tierra en un contexto geográfico. Pero aquí Jehová está hablando lo mismo que en el Padre Nuestro. Haz tu voluntad en el cielo como en la tierra, es en nosotros. A menudo le decimos al Señor, haz tu voluntad en la tierra. Le estamos diciendo, haz tu voluntad en nosotros. Pero realmente estamos aceptando la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y yo no te estoy hablando
de un azote de Satanás que tú estés pasando y que tú digas, es que esa es la voluntad de Dios. Óyeme, cuando hablamos de la voluntad de Dios, tenemos que entender el propósito de Dios. Porque si hablamos de la voluntad de Dios sin entender el propósito, vamos a creer que Dios es malo y que lo que está pasando doloroso en nuestras vidas viene ocasionado por un Dios de amor, pero que es malo. Porque si es su voluntad que yo esté enferma, entonces, ¿me ama o no me ama? Porque yo tengo hijos y yo no quiero que mis hijos se enfermen. Entonces, no es que Dios quiere que tú te enfermes. Cuando habla de su voluntad, tienes que entender el propósito unido a esa voluntad. Tú estás viendo el ahora, pero Dios está viendo más adelante. Es la voluntad de Dios y Dios está permitiendo eso porque lo que Él quiere hacer se va a ver más adelante. Para que tú llegues a ese más adelante, tiene que pasar por esa trayectoria. Esa es la manera como debemos de ver la voluntad de Dios, conociendo a Dios y sabiendo que nada que Él quiere será para mal. Por lo tanto, cuando hablamos del Padre Nuestro y hablamos de esta palabra, así como Él hace su voluntad en los ejércitos del cielo, también lo hacen los habitantes de la tierra. Y tú y yo, iglesia, que le servimos al Señor, ¿qué le vamos a decir? ¿Le vamos a abrir nuestro corazón y le vamos a creer que Él sabe lo que está haciendo? Porque tú no ves lo que está. Hazte una imagen mental de lo que te voy a decir. Imagínate un camino. En ese camino tú alcanzas a ver un volcán. Ese volcán es una montaña, ¿verdad? Y Dios te dice, tienes que atravesar ese volcán y cruzar al otro lado. Dios sabe lo que hay al otro lado, pero tú no lo sabes. Tú le dices a Dios, Señor, acepto tu voluntad. Y tú comienzas a atravesar el volcán. Pero ¿sabes qué? Te vas a ir quemando en medio del volcán. Y aunque ni un pelo tuyo va a perecer, porque Dios lo prometió, aún así tú vas a sentir el fuego aunque no te queme. Tú vas a sentirlo todo aunque no te queme. Y sentir produce dolor. Aunque ni un pelo tuyo perezca, puede ser que sí te queme. Pero esas heridas causadas en medio del cruzar van a ser sanadas y vas a ser restaurada. Y tal vez solamente queden como evidencia, como las marcas de Cristo, quedaron como evidencia. Ellas no se borraron cuando Él resucitó. Ellas quedaron ahí. Por lo tanto, es posible que sí, que te caiga y te pele las rodillas al caerte. Y cuando te estoy diciendo te caiga, no te estoy hablando de pecado, te estoy hablando de lo difícil del camino. Porque muchos interpretan mal esta palabra. Y el otro día escuché a un pastor decir, hablando de una canción que canta un artista cristiano, Jesús Adrián Romero, cansado del camino. Esa canción no es cristiana. ¿Cómo usted se va a cansar del camino si el camino es Jesús? Oiga, me está sacándolo fuera de contexto. Él no está diciendo que está cansado de Jesús. Él está hablando de que físicamente está agotado. ¿Quién no se agota físicamente en el camino? Pero claro, nos encanta hacer un espectáculo con algo sacado fuera de contexto y a veces ni cuenta nos estamos dando que lo estamos sacando de contexto. Pero no te estás dando cuenta que estás hablando de un hermano que ha bendecido por muchos años la iglesia con sus alabanzas que ministran. Porque cuando usted está agotado en el camino y usted escucha esta alabanza y mucha gente está de acuerdo conmigo, lo sé, que han recibido refrigerio y consuelo con ella. Pero no, ya alguien salió y dijo que eso no era de Dios, cansado del camino, que usted no se puede cansar del camino. Óigame, no lo saque de contexto. Todos nos cansamos. Si Él no lo dijo en el camino, pero aún así usted sabe qué es lo que quiere decir. Y si usted no sabe lo que Él quiere decir, sépalo en este día. Y aún así no juzgue a su hermano, no lo critique, que usted mismo fue bendecido con ella. Ahora vamos a coger con una moda porque alguien lo dijo. No, la alabanza fue para bendecir y bendijo a muchos y sigue bendiciendo. No podemos tomar la bendición hoy y mañana hacerla una maldición. Nadie se cansa de Jesús, pero nos agotamos en el camino. Y así que quiero que siga con la imagen mental que te estoy describiendo. Vas cruzando y te caes, no que caíste en pecado.
te caes cansado, te sientas cansado, te paras a dormir cansado, etapas del camino, porque es difícil, es subiendo una loma. Tu cuerpo tal vez no estaba preparado para esa subida, sino que en la subida se va desarrollando, tomando fuerza. Tú no sabes lo que hay de aquel lado, pero Dios lo sabe. Tú te imaginas que en medio de tu subida, ya tú llegando allá al volcán y erupciona, y el volcán viene y te vuela todo. Todo lo que tú llevas queda destruido y solamente queda tú. Ahora Dios te quitó todo, pero tú no sabes lo que hay del otro lado. Y tú comienzas a decirle a Dios: Señor, ¿por qué lo hiciste? Señor, pero aquí dice, no hay quien le diga. No hay quien detenga su mano. La palabra no te está hablando aquí de un Dios que no sabe lo que hay del otro lado. Dios sabe lo que hay del otro lado, aunque en esa oportunidad te quedaste sin nada y no hay nadie contigo. Y tal vez Dios le revela en el espíritu y le dice: solamente para que interceda, no puedes subir a ayudarlo. Y tú ahí te sientes solo, todo el mundo te dejó, todo el mundo te desamparó, hasta Dios. Señor, me dejaste que suba, pero me dejaste solo. Jesús también subió a la cruz y se sintió solo humanamente. Pero Dios sabía lo que venía después de la cruz. Asimismo, Dios sabe lo que viene después. ¿Y sabe por qué te doy estas palabras introductorias? Porque quiero que recibas la palabra que Dios tiene para ti. Quiero que entiendas que la voluntad de Dios es perfecta para tu vida. Quiero que entiendas que lo que vas a atravesar es necesario. ¿Sabes qué? Allá encima en ese volcán, cuando erupcionó y te quitó todo, también se fue lo que Dios tenía que quitarte para que reciba lo que hay del otro lado. Todo eso que Dios te quitó, tenía que quitártelo antes de que llegues al otro lado. Quiero que proyecte esa imagen y quiero que escuche la palabra que Dios tiene para ti. Iglesia, la palabra es para ti. Esta historia aquí en Daniel está hablando de cuando el rey Nabucodonosor se volvió loco. Déjame hablarte un chin de la historia. Este fue un rey que Dios, aún siendo un rey que no era hebreo, no pertenecía al pueblo escogido para ese entonces, sino que Dios iba a usar ese rey para juzgar al pueblo escogido, un pueblo que estaba en desobediencia, y Dios en su amor decidió juzgarlo. El juicio para los hijos no es para perdición, el juicio para los hijos es para arrepentimiento y restauración. Que te quede claro, y lo voy a repetir: el juicio para los hijos no es para perdición. El juicio para los hijos es para arrepentimiento y restauración. Por lo tanto, tu iglesia, como hija del Padre, el Padre perfecto, el cual tiene una voluntad perfecta, abre tu corazón y recibe lo que Él tiene para ti. Este rey Nabucodonosor le iba a servir a Dios para juzgar a su pueblo. Si algunos conocen la historia, los que no lo conocen, pero te voy a decir rapidito, este fue el tiempo del exilio. Después que el pueblo de Israel se dividió en dos reinos, después de Salomón, reino del sur, reino del norte, primeramente el reino del norte, Israel, lo que era Israel, fue desterrado, fue deportado, y luego entonces el pueblo de Judá, lo que era Benjamín y Judá, estas dos tribus, que era Judá, el reino de Judá, que todo eran genealogías de David. En la otra parte todo eran reyes que no tenían nada que ver con el linaje de David. Eran dos reinos divididos dentro de una misma nación. Pero estos dos reinos, uno primero y otro después, Israel primero y Judá después, los dos fueron deportados a Babilonia. Si recuerdan la historia de Daniel, Daniel era uno de los príncipes de Israel, era un muchacho joven y junto a tres más fueron seleccionados porque eran muchachos sabios, estudiados, inteligentes, estaban siendo preparados como príncipes, pues el rey quería tener lo mejor ahí. Y Daniel fue parte de lo mejor que estuvo
en el gobierno de Nabucodonosor. Entonces, cuando vino esto, ya se le había profetizado a Jeremías que esto venía y que iban a estar 70 años ahí. Entonces, no quiero llegar a la parte de los 70 años, sino que nos quedemos exactamente en la parte que estaba viviendo el pueblo de Israel en Babilonia, ¿verdad? Esto sucedió 500 y tantos años antes de Cristo. Cuando esta gente, Nabucodonosor, arrasó con todo. Babilonia era la potencia mundial en ese entonces y Nabucodonosor tenía el control del mundo. Esa era la potencia mundial en ese entonces. Quiero que entiendas esto, no es menos importante lo que te estoy diciendo, porque precisamente este hombre fue que cayó en locura. Era el rey que gobernaba todo, el mundo entero económicamente, y las demás naciones le servían, incluyendo esta nación de Israel, de donde era Daniel, y este hombre cayó en locura. ¿Y sabes por qué este hombre cayó en locura? Porque aún Dios lo eligió para servirle, este hombre se llenó de orgullo. Yo no sé de qué tú te has llenado, pero quiero que sepas en este día que sea lo que sea que has tomado en el camino, llegó la hora, dice el Señor, de procesarte para que sea arrancado. Hay una palabra que Dios le está dando, no a una sola persona, sino a toda persona que el Espíritu Santo le está dando testimonio en su ser de que está andando mal delante de Dios. No sé si caíste en fornicación, no sé si caíste en adulterio, le estás siendo infiel a tu pareja, no sé si caíste en la vanidad nuevamente. Dios te sacó de la temporada difícil, te ha dado ropa y zapatos y ahora está más pendiente en lo que vas a vestir y calzar. Te has llenado de vanidad nuevamente. Si no es con una ropa de tal marca, no vas a ir. Ahora eres un siervo que tiene que demostrar la bendición de Dios, pero entonces estás poniendo las bendiciones primero que a Dios. No sé en lo que has caído. La mentira. ¿Caíste en mentira? ¿Sabe que los mentirosos no entrarán al cielo? Dios tiene que limpiarte de hablar mentira. Si estás engañando, si estás manipulando, si estás usando la palabra de Dios para convencer a la gente de lo que tú quieres. Hay muchos pastores que tienen siervos sirviéndole a ellos, no a Dios. Estos siervos van a su casa a limpiarle la casa, no porque Dios lo manda, sino porque ellos lo mandan. Vaya, límpieme. Sujétese. Usted tiene que estar en obediencia. Iglesia, óyeme bien, toda obediencia tiene que estar bajo la guía del Espíritu Santo. No es cierto que el pastor es tu autoridad por encima de todo, no. Tu autoridad por encima de todo fue el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. Lo que el pastor quiere que tú hagas tiene que estar en armonía con la guía del Espíritu Santo. Si no está en armonía, tienes que esperar. No puedes hacerlo. Hay algunos que lo están haciendo por congraciarse. En eso fue que caíste. Estás agradando el ojo del hombre antes que a Dios. ¿En qué has caído? Porque hay algunas cosas que, si bien no son pecados, son cosas que están desalineadas con el propósito de Dios. Porque algunos cayeron en pecado, pero otros están totalmente caminando fuera del propósito de Dios. Están dentro del camino, pero caminando totalmente para atrás. O se salieron en una salida que no era la que iba, de acuerdo a lo que Dios marcó en su trayectoria. ¿En qué fue que caíste? Dime, mujer, ¿cuál fue el llamado que Dios te hizo? Ahora, porque tú eres la cabeza del ministerio, ¿quieres ser la cabeza en el hogar también? ¿En qué caíste, iglesia? Cada uno del que está escuchando, el Espíritu Santo le está dando testimonio en qué ha caído. ¿Caíste en pecado? ¿Caíste en desobediencia? ¿En qué caíste? ¿Estás haciendo lo que quieres? Porque sabes que mucha gente dice, yo no estoy en pecado, pero si no estás haciendo la voluntad de Dios, estás en desobediencia. Y la desobediencia es pecado. ¿Te estás subiendo en los altares sabiendo que tienes cosas que aclarar con Dios? ¿Tienes cosas ocultas? ¿Cosas que prefieres que nadie las sepa?
¿Por qué? ¿Hay vergüenza en ti de lo que hiciste? Y lejos de salir, hablar, lo que haces es esconder. Cuando esa no fue la guía que Dios nos dejó. Dios no dijo que ocultara las cosas que están mal hechas. Dios dijo que las confiese para que seamos perdonados y restaurados. En este día te digo, iglesia, esta es la palabra que Dios tiene para ti. Tú has caído en pecado y has caído en desobediencia. Y el Señor te dice en este día, te voy a procesar, te voy a procesar, te voy a procesar. Entiende que el proceso por el cual va a pasar es necesario. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él, Jehová, hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, en ti, iglesia, en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos. Y no hay quien detenga su mano. Lo que te estoy diciendo en este día es algo que el Espíritu Santo me está diciendo: decrétalo para mi pueblo, porque voy a limpiar. Voy a limpiar mi pueblo. Es necesario que los procese para que se arrepientan y yo los limpie. Escucha, iglesia, la palabra. Y no diga, ¿qué haces? Porque Dios no se equivoca. Dios sabe lo que está haciendo. Así es que mejor abre tu corazón, arrepiéntete y deja que el Señor te limpie. Tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. Que Dios te bendiga.